Ahora vamos a pasar al que más les interesa, que es el semipermanente, ¿sí? Para el semipermanente vamos a necesitar algún adherente, base para semi, esmaltes semi y top coat semi también para sellar y finalizar, ¿sí? Acá viene el tema controversia, discusión, etc. El tema de los adherentes, ¿sí? Bueno, en principio estos tres para hacer la aplicación no te pueden faltar, pero nunca jamás les va a quedar adherido en la uña un semipermanente si no agregamos algún adherente, ¿sí? Como bien dice la palabra, que este puede ser primer o bonder, ¿sí? Ahora, estos tres ya lo saben, ¿no? Ya los anotamos. Los voy a borrar para usar la pizarra para hablar de este tema primer bonder, que es importante, porque la mayoría no entiende o no conoce la diferencia y está bueno marcarla, ¿sí? Primer, ¿sí? Se escribe primer, así, pero se dice primer, ¿sí? Como en wipes, que o sea, se escribe wipes y se dice wipes. Bueno, en este caso la I suena de la misma forma, ¿sí? Si ustedes le agregan una A acá escrita, no va. Se escribe primer, ¿sí? Y lo mismo pasa con liner. Liner se dice liner, pero se escribe liner, ¿sí? Ya parezco la youtuber Super Holly, que explica inglés. Bueno, tenemos primer y tenemos bonder, ¿sí? Bonder, bond, extra bond, super bond, lo llamen como les guste, depende de la marca, lo van a llamar distinto, son todos lo mismo, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar de las diferencias entre uno y otro, ¿sí? Primer tenemos con ácido y sin ácido, y ahora explico las diferencias, ¿sí? Y los bonder, se supone, ninguno trae ácido, ¿sí? Pero el bonder también es un primer sin ácido, ¿sí? Se supone. ¿Por qué es un primer? Por el tema del nombre, ¿sí? Que se utiliza primero en la aplicación y es un adherente, un fijador, ¿sí? Lo que hacen los dos es fijar, ¿sí? Fijar la aplicación a la uña, ¿sí? Ya sea esmalte semi, gel para construcción de escultural, acrigel o acrílico. Entonces los dos tienen como función fijar. Y cualquiera de los dos que uses, no es que vas a usar los dos, ¿sí? Vas a elegir uno. En una aplicación no podés mezclar esto. Tenés que elegir o primer sin ácido, o primer con ácido, o bonder, o bond, o extra bond, o lo que sea. Lo que sí podés agregar a cualquiera de estos, pero que a mi parecer es innecesario, es el famoso adhere, que te venden como un adherente más, ¿sí? Yo no lo uso, no lo necesito. Mis clientas vuelven con la aplicación al service perfecta y me parece el producto más innecesario del mundo. Si vos lo querés usar, lo usás, etc. No te voy a decir nada, es tu forma de trabajar y te la respeto. Pero para mí es innecesario, ¿sí? Es pérdida de dinero y de producto. Y es agregar otro químico al cuerpo. Entonces, aplicar un adherente, ¿sí? Sea primer o bonder, en la aplicación es una de las claves del desprendimiento cero, ¿sí? Porque si vos no aplicas ninguno de estos, tu aplicación se levanta como un sticker. Por ahí te dura 1 o 2 días con muchísima suerte si no haces nada en tu casa, etcétera. Por ahí te dura un poquito y después se levanta como un sticker, ¿sí? Entonces es fundamental acordarse de poner siempre el adherente, ¿sí? Que es, elegís el que más te guste. Ahora, yo recomiendo que siempre tengan en el gabinete el que tiene ácido y el que no tiene ácido, ¿sí? Ahora les explico por qué. Pero el que tiene ácido siempre lo tienen que tener. Ahora, después ustedes pueden elegir entre el que es sin ácido o entre el bonder. De acá elijan el que ustedes quieran, ¿sí? Porque estos cumplen más o menos la misma función.
Digo más o menos porque igual tienen diferencias, ¿sí? Pero hay clientas que sí o sí, las uñas, si no le pones con ácido, se le caen. Y esto, hay ciertas clientas que ningún bonder hay con qué darle. O sea, sí o sí va a tener que ser con ácido. ¿Qué pasa? Ay, me cansé. Hace 3 horas que estoy hablando. Hasta ahora esto lo entendieron, que tienen la misma función, que existen 3 tipos, o sea, 2 tipos, ¿sí? Primer y bonder. Pero que el bonder también es un primer y que funciona distinto, ¿sí? A lo que comúnmente llamamos primer. Y que después de los primer vienen con o sin ácido, ¿sí? ¿Eso lo entendieron? Porque si no entendieron eso, si continúo, es como que capaz que les hago más matete. Ivana pregunta si se pueden usar las 2 cosas, el adher y el primer. Sí, es lo que les decía. Si ustedes quieren agregar como un segundo adherente el adher, lo pueden agregar además del primer, ¿sí? ¿Qué es recomendable usar de los 2? Ahora yo les voy a explicar cómo funciona cada uno, cuáles son los pros y los contras, y después ustedes decidirán. Pero yo considero que como buenas profesionales tenemos que tener en el gabinete mínimo el con ácido y después elegir entre el sin ácido o el bonder, ¿sí? Entre el sin ácido y el bonder, si bien hay diferencias de funcionamiento, de ingredientes, etcétera, es como que da lo mismo, ¿sí? Pero para lo que no da lo mismo es para las clientas que necesitan el que sea con ácido. Entonces, no es que hay uno mejor que otro, ¿sí? Es que sirven para diferentes cosas. O sea, si yo compro el adher, no es lo mismo que el adherente, no. Porque adher es el nombre que le pusieron, ¿sí? Pero todos son adherentes, porque todos son fijadores. Lo que pasa es que fijan distinto. Y eso es lo que les voy a explicar ahora. Jessy, si tenés el adhere no pasa nada. O sea, si querés lo agregás cuando pongas el primer y de paso, bueno, lo vas usando y ya está, para no tirarlo. Pero lo que digo es que no es fundamental, ¿sí? No es algo que sí o sí. O sea, no le pueden echar la culpa a que se levante una aplicación porque no pusieron adher. A eso voy. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, si no hay más dudas sobre eso, continúo. Entonces, vamos con los primers. Tanto el primer con ácido como el que no tiene ácido pueden irritar la piel, pueden causar dermatitis, pueden todo, ¿sí? No es que por el ácido causa dermatitis y el que no tiene ácido no, ¿sí? Este ácido que le agregan al primer que aclara que es con ácido, es un ácido que funciona para, digamos, lo que hace es aumentar la adherencia, ¿sí? Pero no es que es este ácido lo que hace o causa irritación, ¿sí? Hay clientas en las cuales sí les causa dermatitis, inclusive el primer sin ácido. Entonces, cualquiera de los dos puede causar irritación. Eso es un dato importante a tener en cuenta, ¿sí? A la hora de hablar de primers. Pero, ¿qué pasa? El primer sin ácido funciona como una cinta adhesiva, ¿sí? Como la cinta Scotch. ¿Empiezan qué? Estaba leyendo. Dani, el listado desde que empezó el vivo lo vas a subir. Sí, Sabri, no se preocupen que igualmente les voy a armar un archivo con todo ordenado, ¿sí? Pero me parece importante explicarles cada material, su contenido, sus pros y sus contras, para qué sirve, así escuchándolo, ¿sí? Que me escuchen y que puedan hacer sus preguntas para sacarse las dudas, porque quizás si yo nada más les subo un PDF, sí, todo muy lindo, lo leen y listo, pero por ahí no entienden algo o lo entienden mal, como puede pasar a cualquiera, y se quedan con que es así y nada, me parece bueno este intercambio, ¿sí? Entonces, bueno, les decía, el primer sin ácido, la forma de actuar, de adherir que tiene, es como una cinta adhesiva, ¿sí? Entonces, si la clienta tiene... Porque, a ver, cada uña es distinta, ¿sí? No todos tenemos la misma oleosidad en la uña, ¿sí? No todos generamos naturalmente la misma grasitud.
¿A qué me refiero con esto? A que naturalmente todo el mundo, o sea, todos los cuerpos generan grasa. Entonces, cuando deshidratamos la uña, lo hacemos porque esta grasa interfiere con esta adhesión que queremos lograr del producto a la uña. Entonces, si mi clienta o yo misma genero más grasitud que el promedio de la gente, el primer sin ácido, ¿sí?, no me va a servir, porque al ratito de la aplicación mi uña empieza a generar grasitud otra vez y levanta la aplicación, ¿sí? ¿Cuáles son los otros casos en los que el primer sin ácido no funciona? Cuando la clienta padece de sudoración excesiva, que tiene que ver un poco con esto de la oleosidad de la uña que les decía. Por eso también les decía antes que no pongan crema hidratante en las manos, en las uñas, antes de realizar esta aplicación. Porque, bueno, pasa todo esto, ¿sí? Y las otras cuestiones, los otros motivos donde el primer sin ácido no sirve es cuando la clienta tiene un desorden hormonal, ¿sí? Porque esto genera cambios en las hormonas del cuerpo y en la grasitud que genera en la uña. Entonces, bueno, el tema de las uñas y el pelo, como saben muchos, está muy relacionado con el tema hormonal, ¿sí? Entonces no me quiero meter a dar una clase médica porque no es el objetivo. Aparte tampoco es que lo tengo recontra súper claro, ¿sí?, como para explicarles de qué trata la tiroides, pero puede ser cualquier desorden hormonal puede intervenir con que se adhiera el producto. Entonces, con este tipo de clientas, sí, por eso es importante tener una ficha de clientes. Y antes de realizar la primera aplicación, que la cliente complete esta ficha, ¿sí? O le vamos haciendo las preguntas y la completamos nosotros. Bueno, cualquier desorden hormonal puede intervenir, ¿sí?, en la adherencia cuando usamos primer sin ácido. Ahora, en todos esos casos, si no usamos bonder, ¿qué usamos? Primer con ácido. Ahora, lo importante acá es que todos estos casos que yo mencioné, donde el primer sin ácido no funciona, son casos en los que el bonder tampoco. ¿Ok? ¿Eso queda claro? En estos casos específicos que mencioné de mayor oleosidad, sudoración en las manos, desórdenes hormonales, si no le ponen primer con ácido no va a funcionar. Es más, hay casos de chicas que les aplicamos las uñas, ponemos 2 capas de primer con ácido, agregamos adher y no le duran más de 10 días las uñas, ¿sí? Son chicas que ya están resignadas a la aplicación de uñas permanentes. Pero no es la mayoría de los casos, ¿sí? La mayoría de los casos que sufre alguna de estas 3 cuestiones que les menciono, con el primer con ácido van perfectos. Bueno, y ahora que tenemos esto claro, la última cuestión comparativa en cuanto al primer es que el primer lo que hace es deshidratar un poco más la uña, ¿sí? Entonces la uña te queda, una vez que pones el primer, te queda opaca, ¿sí? O sea, vos la limás con la spongy o el bloque para sacar el brillo, ya estaba opaca, ¿no? Porque es, digamos, el objetivo de la preparación de la uña natural. La uña te quedó opaca, ¿sí? Cuando aplicás el primer, es como que se ve brillosa porque le estás añadiendo un líquido, ¿no? A medida que el primer se va secando, vuelve a ponerse opaca la uña, ¿sí? Y ahí es cuando ya está lista para que hagamos la aplicación, ¿sí? Hay que esperar esos segunditos, son segundos, así que mientras, a ver, aplicaste en el dedo 1, cuando terminaste de aplicar en el 10, el 1 ya está listo, ¿sí? Pero bueno, eso hay que esperar. Bueno, ahora vamos con los bonder. ¿Qué pasa con los bonder? Los bonders se han puesto de moda en este último tiempo, con muchísima fuerza. Está el Ultra Bond, el Extra Bond, el Extra Bond creo que es el de Mia Secret. Después tenés el Ultra Bond, que es el de Organic Nails, tenés el Bonder, el Bond, el Bobo Bond, no, mentira. Bueno, hay un montón, ¿sí? Y empezaron con que el bonder es mucho mejor porque bla bla bla, porque bla 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 bla. Bueno, yo acá te voy a tirar la posta sobre el bonder. Es verdad que el bonder no produce alergia ni irritación, ¿sí? Eso es real.
Entonces, en ese sentido, es más seguro usar bonder que usar primer, ¿sí? Ahí le damos un punto a favor al bonder. Pero, si te viene la clienta difícil de superoleosidad o desorden hormonal, adiós bonder, ni lo cuentes como opción, ¿sí? Ahora, para el resto de las clientas, está buenísimo que usemos bonder. Otra cosa importante del bonder, no estoy segura si el 100%, porque obviamente no tuve la oportunidad de probar el 100% de los bonder y etcétera que existen en el mercado de la manicuría, pero todos los que he probado y conozco se curan en lámpara, ¿sí? Aunque sea unos segunditos, cosa que los primer no. Y este bonder que se cura en lámpara, aunque sea unos 10 segundos, queda brilloso a comparación del primer que queda opaco. Este bonder tiene capa de inhibición que no hay que limpiarla, ¿sí? No se le saca, no se le limpia. La uña queda brillosa y no se le quita la capa de inhibición, porque en esa capa de inhibición es donde se va a adherir el producto, ¿sí? Entonces, en teoría, este bonder tampoco necesita el famoso adher, ¿ok? Entonces, el adher es innecesario tanto para primer como para bonder. Bueno, entonces como les decía, es más seguro porque no produce alergia, ni irritación, ni dermatitis, ni demases. Y esta capa de inhibición que les digo es, a diferencia del primer sin ácido, ¿sí? Porque acá tenemos el primer con ácido, lo tenemos por un lado, ¿sí? Ahora, yo el bonder lo comparo con el primer sin ácido, ¿sí? Porque es un poco menos corrosivo y porque funciona como una cinta adhesiva, ¿sí? Pero el bonder deja, como les decía, caja, iba a poner cualquiera, capa de inhibición de ambos lados, ¿sí? Es decir, a ver, voy a intentar dibujar un dedo. No se rían de mis dibujos, por favor, ¿eh? Bueno, este es el hiponiquio, que es lo que está abajo de la uña. Acá tenemos la uña. Bueno, esta es mi uña, ¿sí? No se rían, por favor. Está muy deforme esto, ya lo sé. Pero no se rían. Esta es la uña, ¿sí? Esta es la capa de bonder y esta es la capa de esmalte. El bonder funciona para un lado y para el otro, ¿sí? Entonces, la capa de inhibición, quiero decir, ¿sí? Todos funcionan así, pero este tiene tipo capa de inhibición de un lado y del otro. Entonces, en teoría, como es el producto nuevo y como tiene esto de la capa de inhibición y que no genere irritación y todo eso, es el producto top del momento, ¿sí? Bueno, ¿qué más les puedo decir sobre el bonder? Ya les dije que se cura en lámpara, que es más seguro porque no causa irritación, bla, bla, bla. Tiene capa de inhibición por los dos lados, que queda brilloso. Y, otra cuestión es que el bonder sirve también para hacer que duren más los esmaltados tradicionales, ¿sí? Porque al tener esta doble capa de inhibición, si por ejemplo viene una clienta a hacerse esmaltado tradicional para que le dure un poquito más, lo que podemos hacer es, bueno, preparamos la uña natural, ponemos una capita de bonder, nada más la llevamos a cabina unos 10 segunditos y con eso está. Y ahí hacemos el esmaltado tradicional. Entonces, hay muchas manicuras que lo hacen y que les da buenos resultados. Yo realmente no lo he probado, pero como les digo siempre, prueben y saquen sus propias conclusiones sobre todo, ¿sí? Yo no sé todo, lo que sé se los transmito, lo que no sé les digo no sé y el resto tienen que probar ustedes. Esto de la manicuría es un hermoso arte de prueba y error. Bueno, a ver, ahora les voy a leer a ver si les quedó alguna dudilla con respecto a primers, bonders, adherentes, etc. A ver, ¿cómo me doy cuenta cuando tiene más grasitud o no? ¿O eso no se ve a simple vista? Es relativo. Hay gente que sí se le ve a simple vista porque la uña está demasiado brillosa. O después al tacto, antes de empezar la aplicación.
Y después cuando vas limando y cuando le vas pasando la wipe con alcohol o lo que uses para deshidratar, que te cuesta un poquito más. En esos casos donde se nota que vuelve el brillo, ¿sí? Es que usamos primer con ácido. Igualmente, ya si la clienta te dice que tiene tiroides, diabetes o alguna cuestión o lo que sea hormonal, ya ahí directo agarrás el que tiene ácido, ¿sí? Ahora después, si no se ve a simple vista, ni al tacto, ni nada, lamentablemente va a tener que ser prueba y error. O sea, con el tiempo vos vas viendo las distintas manos y te vas dando cuenta, pero no es que haya una clave específica. Y si ves que vos hiciste bien la aplicación y que la clienta no se arrancó las uñas, o sea, el esmaltado, ¿no? No la uña, o no tiene desorden hormonal, puede ser que tenga que ver con la grasitud de la uña, pero ya con que le preguntes si le transpiran mucho las manos, ya ahí como que te vas dando cuenta. Es más fácil usar primer con ácido con todo y listo, sí, totalmente. Bueno, por eso yo uso primer con ácido, pero igualmente tengo un bonder, ¿sí? Tengo un bonder acá en el gabinete porque yo no sé si mañana cae una clienta y me dice: yo ya me hice las uñas toda mi vida en otro lado, no sé qué, y caí acá porque bla, 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 bla. Y entre todas las cosas que te dice la clienta, que en general las clientas no paran de hablar y somos medio manicuras y medio psicólogas, entre todas esas cosas te dice: y una vez cuando me pusieron el liquidito que va antes del esmaltado, ese que se deja transparente, qué sé yo, me dio alergia. Entonces vos ahí ya sabés que el primer que le pusieron le dio alergia. Entonces con esa clienta tenés que usar bonder. Entonces por eso digo que primer con ácido mínimo tienen que tener, ¿sí? Y después elijan ustedes entre primer sin ácido o bonder, ¿sí? Yo tengo los tres, pero porque los compré para ir probando. Pero tener los tres capaz que es innecesario. El con ácido seguro. Y después elijan ustedes el bonder que más les guste. Bond, Ultra Bond, Extra Bond, etc. Bueno, después se puede usar primer con ácido y bonder juntos, pero ¿para qué, Gise? No, o sea, no tiene nada, o sea, no te recomiendo que lo hagas. No sé qué reacción podría causar realmente. Se puede dar 2 manos de primer con ácido para más adherencia, o es lo mismo que poner una. Mira, yo te digo lo que yo hago. Sí, da más adherencia si pones 2 capas, pero no lo considero necesario cuando es una aplicación de semipermanente, ¿sí? Después, si yo voy a hacer esculpidas en acrílico, ¿sí? En acrílico o en acrigel, sí pongo 2. Pero cuando las hago en gel, como yo uso base selladora antes del gel, le pongo una sola, porque ya tiene una capa de primer y una de base selladora. Entonces como que trato de equilibrar, pero las cantidades, o sea, si le pones 1 o 2, yo creo que se van a ir dando cuenta también con la experiencia, como yo me di cuenta con la experiencia que el adher era totalmente innecesario, ¿sí? ¿Quedó alguna duda con tema primers y bonders?